El juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento. Bienvenida a Tribu Digital, a este espacio de opinión política interactiva, donde predomina el poder de las redes, el poder de la gente. Soy La Voz. Y junto a Javier Guerrero, nuestro perfecto desconocido, queremos invitarlos a conectarse y a formar parte del programa de hoy. Hola Voz, nosotros somos los ciudadanos de pie. Bienvenidos. Eso tú, porque yo sí tengo mi pichirilo. No, quiero decir que nosotros somos los ciudadanos de a pie. Nosotros somos quienes tomamos las decisiones. Nosotros somos quienes estamos velando por el futuro del Ecuador. Hoy, el influencer político que nos acompaña es Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza. Luis Felipe, un migrante que retorna al Ecuador. Sí, así es. Bueno, principalmente un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven vía internet desde Italia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, el resto de Latinoamérica y en todo el Ecuador. He venido aquí a pie a una entrevista de trabajo. Recuerden que yo estoy aplicando para el trabajo de ser presidente. Por eso la cachina. Vas con Avanza, el partido fundado por un prófugo de la justicia como Ramiro González. Sí, entiendo que los partidos son más o menos como las selecciones de fútbol, ¿no? Aquí la selección de Ecuador también tuvo su momento en lo que cuando teníamos a Caviedes, a Olger Quiñones, que eran un poco indisciplinados y se iban por ahí a pegarse sus tragos antes de las concentraciones. Pero eso no quiere decir que la selección actual sea una selección de indisciplinados. De hecho, están haciendo un muy buen papel en estas eliminatorias, son de los mejores jugadores incluso del mundo. Mira a Moisés Caicedo y un largo etcétera. Lo mismo pasa con los partidos políticos. No porque en el pasado Avanza tuvo malos miembros, significa que el partido tiene miembros indisciplinados hoy por hoy. Creo que es un partido totalmente renovado, busca un objetivo totalmente diferente al que se buscaba con los antiguos actores políticos que ya no tienen nada que ver. A Ramiro González no lo conoces. No lo conozco, tengo entendido que fue expulsado en el año 2019 y desde ese entonces el partido tiene una nueva directiva, nuevos cuadros y busca un objetivo diferente. Si tú te fijas, el Avanza, hasta Ramiro González nunca presentó un candidato presidencial. Querían siempre ser cogobierno. El nuevo Avanza ya ha lanzado 3 candidatos presidenciales y busca la presidencia. Vamos a conocerte un poco más. 21 años después, regresas al Ecuador sin hacer gestión, sin hacer política. Bueno, no he hecho política en Ecuador. En Ecuador. En Ecuador, claro que sí. Y yo creo que eso es bueno, porque de alguna manera pues hemos hecho política en el primer mundo. Comparto el diagnóstico no solamente con los 3 millones de ecuatorianos que se han quedado viviendo en el primer mundo, sino con el 74% de los jóvenes que si tuvieran un pasaporte americano o europeo quisieran migrar. Yo también soy migrante y hace 21 años también dejé a mi mamá llorando en el aeropuerto. Ya sufrí, ya lloré, trabajé y triunfé. Y he decidido regresar para que tú no tengas que emigrar. ¿Qué te hace creer que con Tillería se acaba la pillería? Que no tengo ningún compromiso ni con ningún miembro de ese pacto mercantilista que ha sumido a Ecuador en la pobreza, en la miseria, que nos tiene en la oscuridad, y no hablo en sentido figurado. Ese pacto mercantilista que ha sido un sistema político normalmente estatista que reparte el naipe y una derecha oligárquica que ha abierto la mano para, como catcher, para que le llegue cualquier contrato del Estado, cualquier concesión. No represento ninguno de esos dos lados de esa argolla. No le debo ni a la banca un crédito, no le debo un favor, ni mi primera chamba a ningún grupo económico ecuatoriano. Y por el lado político, no he sido ministro de, recadero de, ni nazco bajo el ala de ningún caudillo político. En ese sentido, sé que vamos a tener que pisar callos si queremos resetear el sistema, pero estamos dispuestos a hacerlos porque no tenemos compromiso con nadie. Ya vamos con el reseteo. Sabemos que en tu corazón está la patria. ¿Qué patria? Ecuador, está Inglaterra, Estados Unidos, Disney. Bueno, el corazón definitivamente donde nací, en Ecuador. Por eso cada 3 meses, si es posible, vengo a Ecuador. Todos los días sigo leyendo y viendo la prensa ecuatoriana. Por eso mis hijos pues también tienen su ciudadanía ecuatoriana y me siento orgulloso de siempre viajar con mi pasaporte ecuatoriano, a pesar de que hoy por hoy es muy limitado hacia donde uno puede viajar sin visa. Por eso les he enseñado a mis hijos a cantar el himno nacional y esas cosas que muchas veces hacemos los migrantes
quizás simplemente por un sentido patriota. De perder, ¿regresarías a vivir en Ecuador? Sí, nosotros de alguna manera tenemos la bendición de tener la independencia financiera para poder dedicarle el resto de nuestras vidas a esta misión, hacer que Ecuador llegue a ser un país del primer mundo. Hablando de patria, ¿por qué te hace llamar libertario? Porque abrazo las ideas de la libertad. Creo que Ecuador ha estado secuestrado por un sistema en los últimos 45 años, un sistema estatista donde los políticos han saqueado con todo y tienen a los ciudadanos secuestrados y con los ojos vendados. Yo creo que alguna parte de los ciudadanos incluso tienen un síndrome de Estocolmo que les hace generar cierta afinidad por sus secuestradores. Creo que es hora de sacarle la venda de los ojos, de encaminar a Ecuador hacia el primer mundo. Chicos, les invito a darnos una vuelta por la esfera digital. Andrés Jaramillo, CEO de Content Manager Ecuador, realizó un estudio con Social Alert, una de las herramientas clave de Go Social Suite. Hablemos del número de usuarios de nuestro candidato. Andrés, ¿qué nos dicen las redes? Pues las redes, conforme avanza y llega la campaña electoral oficial, pues se ponen cada vez más calientes. Acá tenemos parte de las estadísticas y las métricas de Luis Felipe. Usuarios, 311. Publicaciones, 450. Comentarios, 3.200. Y me gusta, 20.000. Solo que hay un detalle. No son del día, son de todo un mes. Lo cual sí nos llama muchísima atención porque se trata de una conversación algo modesta, tratándose de un candidato a la presidencia de la República. Pero además, seguramente recordarás esta entrevista que tuviste hace no mucho. Ahí planteaste algo que provocó que esta publicación sea de las que más relevancia han tenido en tu conversación digital. Y es porque planteaste en un momento determinado que en el escenario, o el escenario posible para que pueda ganar la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana, sería que ella compita precisamente con Daniel Noboa. Correcto. O con Leonidas Issa. ¿De dónde sale esa afirmación? ¿Cuáles son los datos, las evidencias para poder plantear un escenario de esos? Ahora en Navidad, y los que no tuvieron la oportunidad en Navidad, pregunten en Año Nuevo en su familia, a sus amigos. Daniel Noboa le ganó pues con las justas a Luisa González por 2 puntos. Es decir, si es que hay 100 personas a las que ustedes les preguntan, si tú votaste por Daniel Noboa, esta vez ¿volverías a votar? Si de esos 100, tan solo 2 están decepcionados de Daniel Noboa, bien sea porque tuvieron 14 horas de apagones, bien sea porque les aumentó el IVA 3 puntos, bien sea porque las muertes violentas han aumentado de un promedio de 17 a 20 diarias, o bien sea simplemente porque no ha resuelto los problemas. Si tan solo de 100 personas que votaron por Noboa, 2 ya no lo harían, tienes el resultado que sería pues un desastre en Ecuador. Por lo tanto, yo creo que quienes no quieren que regrese el correísmo al país tendrían que mirar por otra opción. Y quienes quieren abrazar las ideas de la libertad y quieren enrumbar Ecuador al primer mundo, quieren resetear el sistema, tienen en este servidor una persona que va a luchar contra las mafias políticas. Gracias, Luis Felipe. Regresamos en breve con el contenido trend de nuestro invitado en temas como energía, productividad y seguridad. Los veo desde el metaverso. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Es el momento de descubrir el contenido trend de nuestro influencer y medir su poder en las redes a través de 4 ejes temáticos. Haremos 4 preguntas, acompañadas de sus respectivas repreguntas. Al final de cada una de las participaciones, nuestros invitados, aquí presentes, ya los vamos a indicar más luego, harán un análisis rápido, concreto y fundamentado sobre la viabilidad de la propuesta en 3 minutos, directo al grano y sin rodeos. Ojo, el análisis se enfoca en el contenido de la respuesta, no en el candidato. Entremos en materia, Luis Felipe. Vamos con el primer eje, que es economía, productividad y energía. El 12 de diciembre, en la red social X, si lo podemos ponchar en pantalla, por favor, pusiste 3 soluciones a la crisis energética del país. A corto plazo, ¿cómo lo vas a lograr? Bueno, a corto plazo lo que nosotros queremos es eliminar todo lo que huela a impuestos, desde el impuesto a la salida de divisas o cualquier arancel,
para que las familias puedan importar paneles solares, ponerlos en los techos de sus casas y generar su propia energía. Si no tienen el dinero, que el Estado funcione como un garante simplemente. Obviamente no queremos un Estado banquero. Como garante para que los ciudadanos puedan endeudarse en la banca local para sus kits de paneles solares. De esta manera, en lugar de pagar la planilla, por corto tiempo pagarán al banco la cuota de sus paneles solares, pero eventualmente cuando terminen de pagar el préstamo, tendrán electricidad prácticamente gratis. De esta manera, si es que ellos generan algún excedente, como por ejemplo 1, 10, 100 kilovatios, bueno, comienzan a ser parte de la solución y ya no parte del problema. Y comienzan a generar su dinerito para amortizar la inversión inicial. Pero a largo plazo tenemos obviamente otros planes. Tenemos una solución mucho más ambiciosa que enrumba a Ecuador al primer mundo. Por ejemplo, mira, fíjate que Ecuador tiene 8.000 megavatios de capacidad instalada. Simplemente necesita la mitad, 4.000. Entonces, ¿por qué tenemos apagones? Lamentablemente por el sistema estatista que hace que los políticos sean quienes deciden en qué se va a invertir. Iríamos a un sistema privado. Por ejemplo, podríamos ir a un sistema de competencia que haga, por ejemplo, que los políticos no sean tan ineptos de poner todos los huevos en la misma canasta de la energía hidroeléctrica, por ejemplo. Nosotros incluso pudiésemos tener el triple de energía hidroeléctrica. Lo lamentable es que seguiríamos poniendo todos los huevos en la misma canasta. Si tuviésemos la posibilidad de tener un sistema totalmente abierto, en donde el día de mañana venga una empresa, por ejemplo, noruega, otra canadiense, a invertir en energía hidroeléctrica, que no le cueste al Estado, que ellos inviertan, ellos distribuyan, ellos generen, ellos se ganen su platita, ya el Estado no pagaría por todas esas hidroeléctricas con sobreprecios. Pero la energía hidroeléctrica no es la única forma de energía. También tenemos, por ejemplo, la energía geotérmica. ¿Qué pecado tiene que el día de mañana venga una empresa islandesa, que son expertos en esto, y que utilicen la mitad de los 44 de los 104 volcanes que tenemos en el Ecuador para generar energía geotérmica, por ejemplo? Pecado no es, pero la explotación de nuestros recursos tampoco ha sido una de las salidas. Lo lamentable es que se han explotado por medio del Estado y eso ha significado que el Ecuador no se desarrolle. Y bueno, nuestros recursos, tenemos volcanes, a la final tenemos que utilizarlos, si no tendremos apagones. Pero no solo eso, también podemos utilizar la biomasa. La basura en Ecuador, tenemos 18 millones de toneladas y no generamos electricidad. La ciudad de Londres, por ejemplo, genera 1/3 de su electricidad en base a la biomasa, en base a la basura. En Ecuador tenemos 18 millones de toneladas que no utilizamos. Pero más allá de eso, la energía eólica, energías renovables como por ejemplo instalar en toda la cordillera de los Andes torres de energía eólica para que Ecuador pueda también competir con diferentes tipos de energía. Y voy más allá y termino con esto, energía mareomotriz, que no lo tiene Suiza obviamente o Bolivia, pero energía nuclear. Tenemos la capacidad de 10.000 megavatios en una planta. Bien pudiésemos tener en la Amazonía plantas de energía nuclear, porque en la cordillera del Cóndor tenemos uranio, que es muy escaso en el mundo, pero nuestro país es tan bendito que también pudiésemos generar energía nuclear. Antes de irnos con eso, vamos con el Plan Ecuador 360. Los minutos aquí los tenemos. Sí, claro que sí. Contados. Todo esto es lo que pudiésemos generar, pero lamentablemente los políticos mediocres simplemente están peleándose este cachito para seguir robando. Plan Ecuador 360. Inversiones nacionales y extranjeras para poder vender los recursos públicos del país. ¿Qué sería lo primero que venderías? ¿Y por qué? Bueno, para nosotros tenemos que vender todo lo que salga de seguridad, justicia, salud y educación. El resto tiene que estar en manos de los privados. Vamos más allá. Vamos hablando de lo más polémico que hemos dicho. Petroecuador, la joya de la corona. Nuestro plan de devolución de las empresas públicas incluye, por ejemplo, que el día de mañana cojamos Petroecuador. Lo dividamos en 3 partes. La una parte la dividamos en 18 millones de acciones y que cada ecuatoriano tenga una acción. Que vaya al banco, sea pobre, rico, viejo, niño, anciano, doctor, mendigo, todos. Vayan al banco y digan, señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Si quiere las vende o si quiere pues se las lleva a la casa, las guarda en el segundo cajón y se queda todos los años recibiendo sus $80 de dividendos. Le pongo en el colchón. Puede ponerlos en el colchón si cree que los políticos van a venir a robárselas en la casa, claro que sí. Por si acaso, uno siempre tiene que ser precavido. Sin embargo, yo entiendo que para muchas personas quizás $80 no le resuelven el problema, $80 al año. Pero para una familia pobre de 5 miembros, muy probablemente, 80 por 5 son $400. Si le llegan el 20 de diciembre, muy probablemente sea la diferencia entre tener Navidad o no.
y eso es una empresa pública. Tenemos 369 empresas públicas que a título personal yo no creo que tendrían que estar en manos de los políticos. Creo que servirían mucho mejor en los bolsillos de los ecuatorianos. Termino con esto. No sirve de nada, obviamente, cambiar los dueños si no cambiamos la administración corrupta de Petroecuador, por ejemplo. Nos pasaría como pasó con la Clementina. Lo que tendríamos que hacer es que una segunda parte, venderla al capital internacional, a un Shell, a un British Petroleum, que nos pinte 20.000 millones, y con esos 20.000 millones desarrollamos Ecuador. Haríamos trenes de alta velocidad que unan Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. De la también, Clementina ya hablamos en un ratito. sí, claro que sí. Pero también lo que lograríamos es que como British Petroleum, por ejemplo, la familia real catarí o el Fondo Soberano Noruego, invierte sus 20.000 millones, no van a querer perder su platita. Entonces van a limpiar a todas esas mafias y a todas esas ratas de Petroecuador. Porque con Tillería se acaba la pillería. Gracias, Luis Felipe. Y ya nos acompañan en este momento Max Campos Gallegos, experto en seguridad ciudadana y ex viceministro del Interior, y Fermín Vaca, periodista, político y exdirector de la revista Plan B. Señores, bienvenidos. Bueno, debo recalcar, él es editor de la revista Plan B. Señores, bueno, ahora bienvenidos. Tienen 3 minutos para su interacción. Corre el cronómetro. Bueno, me llama mucho la atención del candidato en particular, un candidato de traje. Me parece que he cubierto muchas campañas, es la primera vez en años que veo un candidato de traje, me parece muy bien. Mientras más descachalandrado el político, más votos cree que va a sacar. Muy bien por el traje, señor. Pero con relación a las propuestas económicas, yo lo que veo un esquema en lo económico pues conservador, cuando no reaccionario en muchos puntos. Es decir, volver a privatizar la industria petrolera ecuatoriana que... como olvidándonos de lo que pasó con Texaco en el inicio de la explotación petrolera. Ya vino ese capital petrolero transnacional, ya estuvo aquí Texaco. ¿Y qué hizo Texaco? Destruyó la Amazonía y a todos nos consta que eso fue así. ¿Hasta cuándo se retiró? Entonces usted nos dice, bueno, vamos a liberalizar totalmente la industria petrolera, que es un sector estratégico de la economía, para que vengan las grandes transnacionales petroleras a controlarla, y a cada ecuatoriano le vamos a dar una acción. Evidentemente su enfoque privatizador en todos los sectores de la economía, y de alguna manera retrocede en los logros que sí tiene el Estado ecuatoriano en materia de operación de los sectores estratégicos. Entonces eso me parece lo más evidente de su propuesta, al menos económica. Bien, desde mi punto de vista, pues considero que el ciudadano debe mejorar su calidad de vida, definitivamente. Al menos aquí en el país, los seres humanos, los ciudadanos que estamos a pie, buscamos tener un Estado que nos brinde los derechos, que nos pueda otorgar nuestros derechos, pero también desde nuestra perspectiva como ciudadanos, tener esa gran responsabilidad de ser humano y trabajar juntos. Creo que todos los seres humanos vamos a tener la oportunidad aquí en Ecuador de conocer nuevas posibilidades en este sentido de diferente tipo de energía. Desde esa perspectiva, considero que básicamente lo que va a aportar es a una seguridad integral, participativa, considero. Desde ese ámbito, como técnico en el ámbito de la seguridad ciudadana, considero que esta parte deberíamos experimentarlo. Brillante, sí. ¿Cómo no? Bueno, son dos modelos de Estado. Un modelo colectivista en donde se quiere que los políticos sean quienes tienen en sus bolsillos, en sus manos, en su poder, la administración del petróleo. Y lo que nosotros proponemos, que lo tengas tú en tus bolsillos. Es decir, hay quienes no quieren que los tengas en tus bolsillos, quieren que los políticos los sigan teniendo, a pesar de que te han robado por 45 años. Yo les pregunto, ¿cuánto han recibido ustedes de petróleo en los últimos 50 años? Una cartita por lo menos que diga gracias por ser accionista, un pan de Pascua ahí por lo menos en Navidad. Si la respuesta es nada, ojo, que hay quienes quieren seguir con ese modelo. Nosotros venimos a resetear el sistema. Que tengas dinero en tus bolsillos gracias a esas empresas que algún día han sido públicas, que las tengas en tus bolsillos por medios de acciones, y para que se capitalice, que venga el capital internacional, como British Petroleum, que ha ganado premios por cuidado medioambiental. Entiendo que hay empresas buenas y empresas malas. Obviamente tenemos que dirimir si es que las empresas buenas o malas han respetado el medio ambiente o no. Pero en eso pues hay bastantes datos ya
y hay una información muy transparente en el mundo. Si no nos creen, bueno, pues tenemos que comenzar a ver los rankings mundial. ¿Cuáles son los países que mejor explotan sus recursos naturales? Si son un Cuba, Corea del Norte o Venezuela, que con las mayores reservas de petróleo tienen a los ciudadanos fugándose de sus países a pie para llegar a los semáforos de Quito o Guayaquil diciendo con un letrero de cartón, ayúdame que soy venezolano. O si por ejemplo es Texas, donde hay más de 100 empresas petroleras que dan empleo incluso a muchos ecuatorianos que llegan a trabajar. Ese es el modelo que nosotros queremos seguir. La riqueza no en manos de los políticos, en manos de los ciudadanos. Luis Felipe, en este momento queremos conocer tu punto de vista en relación a otros temas importantes de la realidad. Así que vamos a jugar con el azar. ¿Ves ese fajo de cartas que se están proyectando ahora en pantalla? Dele. ¿Sí? Perfecto. Por favor, elige una. Vamos a darle con el 5. El número 5. Vamos a develar qué trae esa carta. Muy bien. Por favor, Desnutrición concéntrese. crónica ¿Qué se le infantil, viene a la la niñez en mente el ahora país. que mira esta carta? Es el resultado de tener un país rico, pero un sistema perverso, estatista, que ha permitido que tengamos hoy por hoy el 20% de desnutrición crónica infantil. Esto es irreversible, ojo, porque un niño que hasta los 5 años no ha sido bien nutrido tiene problemas de aprendizaje por el resto de su vida. Creo que el Estado allí tendría que estar presente en seguridad, justicia, educación y bienestar social. No en los recursos naturales, robándose la plata. Deberíamos dejar que florezcan los recursos naturales a través de empresas a las cuales se les cobra impuestos para precisamente utilizar esos recursos en ayudar a los niños a no estar desnutridos crónicamente, ayudar a que tengamos buena educación, seguridad y una buena justicia. Interesante, Luis Felipe. Nuestro segundo trend del día de hoy tiene que ver con la seguridad, fuerzas del orden y narcopolítica. Tu plan se llama Artillería. ¿Un plan bélico es lo que estás proponiendo para el Ecuador? Nuestro plan de artillería contra la delincuencia. Claro, si hay una guerra hoy por hoy y de alguna manera estamos enfrentados contra el crimen organizado, bien. Si es que hay guerra, pues es guerra. Y nosotros no queremos perder la guerra. Si es que hay muertos, no pueden ser los niños inocentes que mueren víctimas de una bala perdida. Si es que tienen que haber muertos, no pueden ser los padres de familia que se levantan temprano a trabajar y que de alguna manera, porque les cuesta sudor de su frente ganarse el pan, no pueden pagar una vacuna. ¿Planteas un Si país es que armado? tienen que morir, tienen que ser los de ellos, los delincuentes, los vacunadores, los extorsionadores. Ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a decir, bueno, somos pacifistas y que nos sigan vacunando? Lo que pretendemos es en nuestro plan de artillería contra la delincuencia que el Estado utilice la fuerza que tiene legítimamente para pulverizar el crimen organizado y para eso tenemos 4 pilares fundamentales y un 5º pilar que tiene que ver con la justicia. El pilar número 1, el plan artillería, utiliza las Fuerzas Armadas y Tillería bajo un liderazgo para controlar el territorio nacional. Queremos cambiar las funciones, por medio de una nueva constitución, las funciones de las Fuerzas Armadas. Que ya no sean simplemente militares, Fuerzas Armadas. Que no solamente se ocupen del control externo. Tenemos unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza, no el doble, 7 veces más grandes. Y no hemos tenido una guerra en 30 años. Lo que queremos Vamos es crear con esa parte. una gendarmería. Luis Felipe, tú Una fuerza estamos dual. revisando tu plan de gobierno y en este plan de gobierno, en lo que hablas de seguridad, es eliminar el SNAI y pasar También, estas punto número competencias 2. a los temas civiles, pero con formación militar. ¿Cómo Sí. lo piensas hacer? Sí, bueno, terminando la primera parte, la idea es controlar primero el territorio. Que tengamos esta fuerza dual, que sea estas Fuerzas Armadas o esta policía militarizada, que actúe como los carabinieri de Italia. Nuestros compatriotas allá que viven en Italia nos comprenden. Que en época de guerra los militares sean militares, pero que en época de paz puedan ser como los policías. Que paralelamente con los policías controlemos el territorio. Tenemos 30 segunditos, me indican en Sí, este claro momento que en producción. sí. Luego, nosotros queremos que se elimine el SNAI para que los militares controlen las cárceles y que en las cárceles los presos trabajen como chinos. Sí, chinos. Maquilas. Nuestro plan se llama Chino, Centro Humanitario de Inclusión y Nuevas Oportunidades. Como Maquilas, por ejemplo, claro que sí. ¿Y en qué nomás van a trabajar?
Lo que propones en tu plan, estamos revisando, hablas mucho de los GATS, por ejemplo, y darles la competencia de la rehabilitación social a ellos. ¿Cómo hacerlo? Ellos podrían vender esa fuerza laboral para que tengan recursos. Por ejemplo, decirle a una empresa como Tommy Hilfiger o Lacoste, hey, no te vayas a China a pagar $385 por cada chino mensualmente, sino que ven acá, puedes pagarle $300 a un preso, el GAT le va a descontar casi comida, por ejemplo, $100, y luego con los 200, 100 se irían a una libreta de ahorros para que tengan una bolita de plata cuando cumplen su pena esos presos, y luego puedan salir a la sociedad, incluso a generar empleo, sean parte de la solución y no del problema. Maxi y otros 100 Fermín, que lo puedan destinar a Luis. un familiar. Luis Felipe, súper interesante tus propuestas, sin embargo el cronómetro sigue corriendo, el tiempo es oro y ya tenemos a Maxi Fermín. Escuchamos en este momento su análisis objetivo y fundamentado. Corre cronómetro. Señor candidato, acaba de mencionar una propuesta de artillería en el ámbito de la seguridad, que se nota que es una política de mano dura y a mi criterio de super mano dura. Sí. Desde esa perspectiva, es importante entender cuál es el valor de la seguridad ciudadana y la justicia. Y básicamente yo noto aquí que desde una perspectiva, desde su ámbito, que quiere plantearlo, no existe un tema fundamental que es la prevención del delito y la violencia. Segundo, tiene que ver muchísimo con el tema de la disuasión y la disuasión y el control que debe existir por parte del Estado a través de las fuerzas del orden, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, por supuesto. Pero tenemos unas Fuerzas Armadas actualmente en el país que no cumple o desconoce del trabajo policial que normalmente es. Correcto. Que la policía tiene que ver es acercamiento a la comunidad, es civil. Seguidamente tiene que está establecido en esa cadena de valor de la seguridad ciudadana y justicia el tema de la respuesta del Estado a través del sistema de justicia y por supuesto la Fiscalía General de la Nación, el tema de investigación, y finalmente está establecido el tema de la rehabilitación social. ¿A quién le estamos dando el tema de la rehabilitación social? Si los GATS son prácticamente su competencia actual en este tema de la seguridad ciudadana tiene que ver mucho con la prevención del delito y la violencia, nada más. Bueno, en la propuesta del candidato Tellería, el plan de trabajo incluye, me parece, un eje muy fuerte de militarización. Es decir, es continuar el camino de Noboa con relación a blindar a las fuerzas militares en un escenario de una guerra interna que lo que está produciendo y lo acabamos de ver en Guayaquil con el caso de los 4 chicos es graves amenazas a los derechos humanos, blindar más a las fuerzas militares, darles un fuero especial, ¿para qué? Para que ocurran cosas como estas. Hay que más bien, en mi opinión, reevaluar si esta política militarista, si este discurso de la guerra interna realmente ha dado resultados en términos del combate a la delincuencia o está pasando una factura en materia de derechos humanos que a raíz de este asunto de Guayaquil recién estamos empezando a poder cuantificar. Sí, claro que sí. Bueno, primero comparto el diagnóstico que las fuerzas militares en este momento no han tenido entrenamiento para estar cercanos a la ciudadanía. Por eso necesitamos reentrenar a nuestras Fuerzas Armadas y que tengan esta función dual, como los Carabinieri de Italia, para que su formación sea dual, puedan ser policías o militares. De esa manera, lo que nosotros queremos también es utilizar la diplomacia, porque esta guerra no solamente se gana con músculo, también se gana con inteligencia. Y lo que nosotros queremos es utilizar la diplomacia de la lucha contra el crimen organizado. Firmar acuerdos de cooperación militar con todos los países del mundo, especialmente con los principales damnificados del envío de drogas, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, Canadá. Que ellos nos colaboren con inteligencia, drones, tecnología, bases si es necesario, para pulverizar al crimen organizado. Si esta guerra la vamos a pelear entre varios países y vamos a pulverizar el crimen organizado. Y es más, concuerdo con que pueden llorar los derechos humanos, pero yo prefiero defender a los humanos derechos. Luis Felipe, seguimos conociéndote un poco más. Cuéntanos, ¿quién es tu esposa Camila? ¿A qué se dedica? Es el amor de mi vida. Mira, siempre está aquí presente conmigo. Hemos caminado juntos ya muchas vicisitudes. Fue la jefa de la campaña que logró que un latinoamericano llegue a ser por primera vez concejal de la ciudad de Londres. Actualmente, pues es la persona que de alguna manera en las noches siempre comparte conmigo de alguna manera cuáles son los planes, cómo queremos que Ecuador se enrumbe al primer mundo.
es actualmente quien maneja mis negocios inmobiliarios, ya que al calor de la campaña uno cuando tiene unos minutitos siempre se mete al TikTok y no puede estar pues controlando 28 colaboradores. Es una rubia espectacularmente guapa, que espero que algún día me dé unas trillizas así de guapísimas. Luis Felipe, ¿estaría capacitada para ser primera dama? Claro que sí, por muchas razones. A ver, yo creo que sería una persona que complemente muy bien al presidente, es pues muy preparada, muy inteligente, habla 5 idiomas. Creo que representa muy bien el valor, la firmeza, la fortaleza que tiene la mujer ecuatoriana también. Andrés, a este punto, ¿cuál es el sentimiento generado en las interacciones de los posts de Luis Felipe? Cuéntanos, ¿qué es lo que nos dicen las redes sociales? Hola vos, pues sí, mira, hay un equilibrio bastante interesante, Luis Felipe, en cuanto al sentimiento que ha provocado la conversación. Vemos que hay apenas un 42.69%, parece mucho, pero en realidad es poco para los políticos, para un créeme. político. Ajá. Y tenemos un 37.15% de sentimiento positivo y un 20.16% de sentimiento neutro, que generalmente suele ser los hechos que suelen cubrir los medios de comunicación. Cuando nosotros hacemos un zoom y vemos cuáles son las publicaciones que de alguna manera resaltan en esos positivos y negativos, vemos que en el positivo rindió muy bien ese video en donde apareces despelucado, en donde te ponen la corbata, la camisa, y nos cuentas un poquito de esa parte mucho más íntima que está detrás de los telones de la campaña. Sin embargo, el sentimiento negativo se dio con esta publicación en donde apareces segundo con el 16%. 16%, Luis Felipe, por favor. Un poquito exagerado, ¿no? Primera vez que lo veo, ¿eh? Ojo. ¿No se te hace conocida esta cuenta? No, primera vez que la veo. Porque algunas cuentas tuyas le dieron algunos retweets ahí a esta publicación. Mira que no y lo también vi. compartieron en No TikTok. la mía personal, no, lamentablemente por cuestiones de tiempo, a veces no veo otras publicaciones. Primera vez que veo esa encuesta de 16%, imagino que los negativos que tenían 1 o 2 followers, 1 o 2 seguidores, porque probablemente eran trolls novoístas. Yo entiendo que están asustados, no los juzgo. Hace un año no existían novoístas. Hace un año simplemente se capitalizaba el temor de que el correísmo llegue al poder. Pero nada más cercano de que el correísmo llegue al poder si tenemos un Luisa Novoa en la segunda vuelta. Después de la pausa, política internacional, salud y la bestia. Grrr. Se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. El influencer se mete en tu mente, el influencer se convierte en referente. Seguimos con el tercer contenido trend de nuestro influencer político Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia por el partido Avanza. Al final de su intervención, nuestros expertos en 3 minutos aterrizarán de manera crítica y objetiva la viabilidad de la propuesta. Política internacional y sobre todo políticas migratorias. Sin preámbulos, Javier. Eres admirador de Donald Trump, lo vamos a ver en pantalla. En esta propuesta que hace Donald Trump sobre el tema de migraciones, ¿qué va a pasar con la política migratoria de Donald Trump? Más de 1,5 millones de ecuatorianos retornarían posiblemente a nuestro país. ¿Estás preparado para aquello? Bueno, mira, yo creo que los ecuatorianos trabajadores no tienen nada de qué temer. Nosotros vamos a conversar con Donald Trump y también con los diferentes primeros mandatarios de diferentes países del mundo donde están los ecuatorianos. Yo he sido migrante. Conozco la situación de los migrantes y sé que los ecuatorianos no van a delinquir a otros países, van a ganarse el pan con el sudor de su frente. Por eso ustedes no tienen nada que temer, yo los voy a representar. Entiendo que Obama, por ejemplo, deportó mucha más gente que Donald Trump. Lo mismo estaba en camino de hacer si no hubiese sido por la pandemia Joe Biden. Sin embargo, entiendo que la retórica de Donald Trump y la desinformación de algunos medios puede causarles miedo. Pero ¿cómo defendería sus ustedes derechos humanos? Bueno, Donald Trump ha dicho en la última publicación, queremos que venga cuanta gente sea necesario, pero que lo hagan legalmente. Es decir, si nosotros podemos negociar con Donald Trump, que es un hombre de negocios, quiere esa fuerza laboral que presentan los ecuatorianos, porque no son un problema social los ecuatorianos, son trabajadores. Por eso es que uno ve aquí en los barrios populares, cuando un migrante ha salido, ve que se edifican casas de 3 pisos, no ve que vienen deportados directamente a la cárcel.
En ese sentido, ecuatorianos trabajadores migrantes, aquellos que se levantaban a las 5 de la mañana como este servidor y que tienen 2 o 3 trabajos, yo les prometo que tienen mi total respaldo y yo sé cómo negociar con un gringo, Perdóname, con Luis un Felipe. inglés y con un europeo. Pero ¿cómo vas a garantizar y defender los derechos de esos ecuatorianos? Bueno, definitivamente tenemos que negociar, para eso está la diplomacia. Estaremos en primera línea porque... ¿Cómo se negociaría? Bueno, podemos hacer acuerdos, por ejemplo, de comercio, de movilidad laboral, que siempre ha sido la pata flaca de nuestra diplomacia, pero también de inversiones. Necesitamos que a Ecuador lleguen inversiones de diferentes países del mundo. Y negociaríamos también acuerdos como el que se negoció en el gobierno de Lasso, de que se dé estatus de protección o más allá, que se den residencias, papeles a los ecuatorianos. De eso se tratan las relaciones bilaterales, de negociaciones. Lamentablemente, los políticos que poco saben de negociación, porque normalmente han estado peleando, no han hecho industria, no saben cómo negociar contra un inglés, contra un europeo, contra un americano, que es mi experticia. En ese sentido, nosotros queremos caminar, fortalecer las relaciones con Estados Unidos, con Inglaterra, que algún día los políticos la echaron a perder por el caso Assange, y con la Unión Europea. Presentas la propuesta del Banco del Migrante. ¿Cuál es la viabilidad de este tipo de banco? Bueno, totalmente. Sería el principal banco del país. Solamente imagínense, en comisiones, en este año, 6.000 millones de remesas, aproximadamente entre el tipo de cambio, y esto lo entienden bien los migrantes, entre el tipo de cambio y la comisión aproximadamente se nos van 6%. Es decir, allí solamente tenemos 360 millones de dólares en comisiones, más que cualquier utilidad de cualquier banco nacional. El Banco del Migrante estaría destinado para que los migrantes y los familiares de los migrantes que no tienen ingresos fijos puedan ser sujetos de crédito. Que allá los migrantes no les paguen el 1 o el 2% de interés, mientras aquí esa argolla bancaria presta hasta el 30% anual. Fermín y Max, les recuerdo que el análisis se enfoca en el contenido y no en el candidato. Cronómetro, por favor. Bueno, es interesante la perspectiva de que debe haber un gobierno capaz de negociar las condiciones y la situación de los migrantes, en especial frente a este discurso global que encabeza el trumpismo, que es antimigrantes y que apunta contra los latinoamericanos en particular. Es importante entonces un gobierno que tenga claro que debe negociar y tener una postura digna frente a estas políticas de Estados Unidos, algo similar a lo que hace Claudia Sheinbaum hace poco cuando le pone clara cuál es la política de México frente a los anuncios de Donald Trump. El tema del Banco del Migrante y de los planes de retorno a casa, que también incluye el candidato, en este caso, son planes que ya se han realizado, algunos se implementaron de retorno a casa, pero habría que ver allí cuál es el valor agregado en esta nueva propuesta para la comunidad migrante. Es fundamental analizar también desde una política de movilidad humana. Nuestros ecuatorianos compatriotas están en ese proceso también, de allá acá y por supuesto desde Ecuador hacia otros países. Pero también son víctimas, y víctimas de violencia, víctimas de estafadores, víctimas, y son prácticamente lanzados a otros países porque aquí definitivamente han sido amenazados. Y toda esa situación pasa en el transcurso del tiempo hasta llegar a los países donde ellos migran y están indocumentados en esos países. ¿Qué hacer? Faltaría generar otro tipo de política que permita el momento que sean deportados o trasladados nuevamente a nuestro país, ¿qué pasaría con ellos? ¿No? Porque a la final se quedan sin trabajo allá y vienen acá. ¿Con qué finalidad? ¿Qué se propondría desde esa perspectiva, por supuesto? Claro que sí. Bueno, lo primero... 30 segundos, Luis. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es que nunca ha habido un Banco del Migrante. No crean que algún gobierno pasado hizo el Banco del Migrante. Le pregunto a los migrantes o a los familiares, ¿cuándo ustedes han tenido una libreta de ahorros de algún Banco del Migrante? Esto lo vamos a hacer desde los migrantes. El Banco del Migrante será una realidad para romper la argolla de ese pacto mercantilista entre la banca y los políticos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en materia de movilidad humana? El principal programa que tenemos es fortalecer nuestra economía para que en lugar de irnos al primer mundo, uno por uno, el primer mundo esté en Ecuador. Tenemos que resetear este sistema. Luis Felipe, este es el momento de hacer una breve pausa para llamar al azar. Así que elige una carta, por favor, que sale ahora en pantalla. ¿Listo? Bueno, a ver, veamos.
vámonos con el número 9. El número 9. Listo, develamos en este momento. Tenemos la imagen en pantalla. ¿Qué es lo que se te viene a tu mente Los este jubilados. momento? Otra vez, otra víctima del sistema estatista. Un sistema que quiere controlar la seguridad social. Que todo el mundo sabe que todos los gobiernos le han metido la mano a la seguridad social ¿Privatizarías el IES? para utilizarla de caja chica. Lo que necesitamos es que el IES sea autónomo, que los jubilados aporten y que ese dinero sea sagrado, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social invierta ese dinero para garantizar las pensiones jubilares. Que ningún gobierno, porque supuestamente les está acolitando el 40% que nunca les da, que ningún gobierno después diga, bueno, como te estoy dando plata, pasa para acá toda esa plata. No, necesitamos que el IES en nuestra nueva constitución sea totalmente autónomo. Luis Felipe, nuestro cuarto tren de esta noche es la salud. Una red digital de salud en un país donde la cuarta parte de la población no tiene acceso a Internet. Sí, bueno, necesitamos profundizar el acceso a Internet de ese 25%. Creo que para el 75% lo pudiésemos hacer mucho más eficiente. Que por medio de Internet y la telemedicina que está funcionando fenomenalmente en todo el mundo, uno pueda, si se comienza a sentir mal, conectarse desde su teléfono o desde la computadora y tener un cara a cara con un médico. Que este grupo de médicos pueden estar centralizados en Quito, Guayaquil, pero atender a todos los rincones de la patria. Así el médico le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ándate de inmediato a urgencias, hermano, que esto está grave. O le puede decir, ¿sabe qué? Mañana váyase a su médico de cabecera o simplemente tome aspirina. De esta manera, nosotros también tendríamos que profundizar la eficiencia en el gasto de salud. No se trata de gastar más, porque el despilfarro y la corrupción en la salud, todo el mundo sabe que se roban la plata en la compra de medicinas. Lo que necesitamos hacer es que en algunos hospitales donde hasta el 73% del presupuesto se va en gastos administrativos, lo hagamos más eficiente. Luis Felipe, te invito a mirar la pantalla porque parece que el disfraz de la bestia del actual presidente te impactó. ¿Esta crees que es una buena estrategia de comunicación? A ver, no sabía que habían hecho eso de allí. Está en tus redes. A ver, bueno, la bestia ahí atrás es... Sería presidente, dice 2025. Ya, bueno. A ver, bueno, han hecho esta, quizás le di retweet. Bueno, yo he dado un discurso de la bestia estatista, ¿no? La bestia estatista, ustedes saben que ha devorado con todo, ¿no? Se ha quedado con todo, con los recursos naturales, con la electricidad. Y nosotros estamos en contra de esa bestia estatista, porque donde ha metido las garras, lamentablemente ha fracasado. Y lo malo es que ha fracasado para detrimento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Bueno, ahora, si alguien se quiere disfrazar de bestia, ya el que le caiga el guante, que se lo chante, pues, hermano. Gracias, Luis Felipe. Señores analistas, su interacción a esta última propuesta, por favor. Rueda cronómetro. Bien, con relación al tema de salud, señor candidato, si bien es cierto, es un derecho que tiene todo ciudadano aquí en el país, por supuesto, lastimosamente vivimos como ciudadanos ese viacrucis de llegar a un centro de salud o un hospital cuando no es atendido y son también víctimas de esa violencia estructural que tiene el Estado desde esa perspectiva. Básicamente no hay una desconcentración de este tipo de servicios hasta nivel territorial que verdaderamente lo requiera la comunidad, como por ejemplo el barrio, la comunidad en sí. Y eso hace que de alguna u otra manera el ciudadano no tenga esa posibilidad de tener un buen servicio. Al menos aquí en el país no tenemos buenos servicios de salud. Y todos son privatizados. Los que son buenos, en su mayoría son privatizados. Y no tienen acceso. La ciudadanía requiere de eso. Sí, claro que sí. Bueno, efectivamente una salud pública de calidad, me parece que hay un consenso entre todos los candidatos sobre esa necesidad. Es interesante que haya un eje tecnológico y que se piense en masificar, por ejemplo, la telemedicina, de manera que pueda llegar a varios sectores del país que por dificultades logísticas o de acceso no pueden tener salud. Sin embargo, fortalecer la salud pública, superar esta brecha enorme que hay entre una salud privada de primer mundo para el que la pueda pagar y una pública o de la seguridad social muy, muy deleznables, es uno de los ejes que me parece es un consenso que hay en todas las campañas. En esta propuesta vemos también
esa necesidad de que la salud pública sea fortalecida y que sea fortalecida por instrumentos tecnológicos. Ese es un eje que veo que cruza las propuestas del señor, de este candidato en particular, la implementación de soluciones tecnológicas. Esto es importante sin duda y debemos abrirnos a esa necesidad actual. Luis Felipe, Ahora, 30 segundos. Sí, claro que sí. A ver, lo importante aquí, compartimos el diagnóstico que una salud pública es importantísima. Recuerden, soy liberal clásico y creo en la salud pública. Aquí lo importante es entender que las fallas de esa salud pública no son porque los ciudadanos no pagan impuestos o no son por falta de presupuesto. Son porque el sistema estatista que lo controla lamentablemente ha sido el nido de la corrupción en la compra de medicinas y lamentablemente no tiene tecnología de punta para garantizar la salud para todos. Al regresar del corte, Andrés Jaramillo, gerente de Content Manager Ecuador, nos mostrará los emoticones más usados en la conversación digital de Luis Felipe Tillería. Yo digo que serán los aviones. ¿Y tú? ¡Ya volvemos! El influencer se mete en tu mente. El influencer se convierte en referente. Esto es el influencer político. Andrés, ¿qué nos dicen las redes? ¿Cuáles son los emoticones que se han movido en la esfera digital de Luis Felipe Tillería? ¿Y qué nos dicen? Precisamente tenemos aquí todo este mapa de emoticones. Llaman la atención mucho los corazones. Creo que ha sido el primero que ha utilizado los corazones aludiendo a este símbolo de la bandera del Ecuador para poder posicionar los mensajes, lo cual ha sido interesante y ha tenido una reacción importante de la audiencia. Pero nos llamó mucho la atención esta carita enojada, que la puede ver debajo del EC del Ecuador, porque esta carita enojada fue una conversación que se coló en sus redes sociales, pero que empezó a generar mucha interacción. Ahí lo que planteaba este usuario era: mi voto se le asignará a quien dé la pena de muerte a los secuestradores. Conociendo la dureza de sus propuestas y de su posición, queríamos comentar y consultarle a usted qué opina de eso. Bueno, yo creo que tendríamos que debatirlo, pero antes de proponer una pena de muerte en Ecuador para los secuestradores, extorsionadores, vacunadores, creo que primero tenemos que arreglar la justicia. Creo que es obvio que no tenemos justicia en el Ecuador, o la justicia no está rodando bien. Un juez sobornado o amenazado puede de alguna manera cambiar el curso de la injusticia. En ese sentido, quizás una vez que arreglemos la justicia, de que sea realmente transparente, podríamos comenzar a debatir en Ecuador, y quisiera que esta sea una decisión ciudadana, de debatir si necesitamos la pena de muerte para garantizar que Ecuador vuelva a tener paz. Todos estos datos se los puede verificar en la plataforma www.goldensocialsuite.com. Hablamos de métricas inalienables que garantizan la objetividad de la herramienta. Luis Felipe, llegamos al momento más emblemático de este programa. Así que te invito a pararte debajo de ese hermoso letrero que dice el influencer político para que la voz te haga el juramento de rigor. Claro que sí. Luis Felipe Tillería Limongi. ¿Juras en nombre de Facebook, X, Instagram, TikTok y por la patria misma que tu propuesta de campaña será cumplida conforme a lo dicho aquí y en cada uno de tus posts? Así es, y también juro en nombre de la moribunda Constitución, ¿no? De ser así, que el pueblo ecuatoriano y todo el metaverso te premie con su confianza. Caso contrario, que las redes te funen con la dureza implacable del poder del algoritmo y te bloqueen. Hashtag el influencer, hashtag mi poder en las redes, hashtag de aquí nadie me salva. Gracias Luis Felipe por tu presencia. Firma la banda, por favor. Gracias a nuestros analistas, Max y Fermín, por su participación y por haber evidenciado el poder de las redes dentro del marketing político digital. Gracias Javier, nuestro perfecto desconocido. Noto que has ido aumentando tus números de seguidores, ¿ah? Tu mamá, tu papá, tu esposa y el desconocido ya han puesto un like. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes y recuerden que este programa es retransmitido en Sonorama, Canal 1 Guayaquil, Radio Romance de Chone, Corporación Canela, Radio Romance de Chone y también más de 10 medios digitales. ¡Hasta la próxima! Del
juramento, palabra de honor. Quien miente en las redes se queda sin valor. Participa, analiza, decide al momento. Esto es tuyo, Ecuador, el gran movimiento.